Ministerio Internacional Jesús es Vida y Vida TV presenta. Abra sus Biblias, hermanos, en el nombre de Jesús. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los hermanos de Glenburnie digan, ¿está flaco? Y los hermanos de Baltimore dice, está más flaco todavía porque tenemos más. Los hermanos de Manassas. Amén. Ese sienta fuerte. Viene de lejos, fortalecidos. Y los que son del cielo, digan. Los que son del cielo, digan. Amén. Ya encontraron el texto. Dice así la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. O sea, la muerte de Esteban. En aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Muchos dicen que la iglesia nació en Roma. La iglesia de Jesús nació en Jerusalén. La iglesia de los salvos nació ¿dónde? ¿Cuántos creen que fue en Jerusalén? Aquí la Biblia está diciendo que fue en Jerusalén. Y dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, ellos quedaron allá. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran lamentación por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los entregaban en la cárcel. Los miembros de la iglesia a cual nosotros hacemos parte hoy, la iglesia de Cristo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. ¿Cuál es la palabra? El evangelio, la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaban a Cristo. Y el pueblo unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo los milagros que hacía. Porque espíritus inmundos, dando grandes voces, salían de muchos poseídos. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Qué interesante eso. Lo que viene en este próximo versículo. Y había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre
llamado Simón, el cual había ejercido la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciéndose ser algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había hechizado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así hombres como mujeres. Solamente hasta ahí. Ahora los hermanos toman sus asientos. Y diga a su hermano que está a su lado. Diga que aquel que está a su lado, vamos a aplaudir a este Cristo resucitado con fuerza ahora. Diga a su hermano, vamos a aplaudir al Señor porque Él es grande, porque Él salva, porque Él salva, porque Él salva. Jesucristo salva. Y a su nombre. Diga a su hermano que está más cerca de ti: hoy la cosa va a estar buena. Diga: hoy sí el Señor va a hablar con nosotros. Hoy el Señor va a tocar nuestras vidas. Y yo voy a salir de aquí hoy, diga, diferente, con más fe, con más unción, creyendo más que Jesús es mi maestro. Amén. Amén. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Cuánto hemos venido aquí a alabar a Dios? A glorificar a Dios, a exaltar a aquel que vive y reina para siempre. Porque dice la Biblia que en el cielo y en la tierra no ha dado otro nombre a los hombres que pueda salvar, solamente en Jesús, en Cristo. Esta palabra Jesús, esta palabra es maravillosa entre todas las palabras ya escrita, ya creada. Jesús. La Biblia define este nombre como dulce como la miel, maravilloso, Dios fuerte, príncipe de paz. Es maravilloso este nombre. Más maravilloso todavía es el hombre que tiene este nombre, el Hijo de Dios. Hay muchos hombres en la faz de la tierra que tienen el nombre de Jesús, pero no estamos hablando de esos. Estamos hablando del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Señor de los ejércitos, el Señor de las naciones, el Señor que hizo los cielos y la tierra. A este Cristo que transforma, que restaura, que bendice, sana. Estamos hablando de Él. El Señor, los pensamientos de Él son mucho más altos, más sublimes que los nuestros. Aunque nosotros podemos tener pensamientos nobles, positivos, pero el pensamiento de Dios es más allá que los nuestros. Los caminos del Señor son mucho más sublimes. Los caminos del Señor no son nuestros caminos, porque el camino del Señor es mucho más altos. Pero una cosa es maravillosa, que el Señor se agranda a revelar esos caminos a nosotros, a enseñarlos, a mostrar a nosotros su poder, su gracia. Las cosas que están ocultas en el cielo y ocultas, hermanos, a los oídos de la gente de la tierra, Dios se agradó a revelar a aquellos que lo aman, que lo sirven. Aquí estamos viendo una historia real que sucedió a más de 2000 años atrás, en una ciudad que se llamaba, y todavía existe, Samaria. En este entonces esta ciudad tenía como 600,000 habitantes. Y ahí tenía una gente que, hermanos, por no conocer a Jesús, por no conocer el evangelio, ellos estaban siendo engañados
todos, desde el más grande hasta el más pequeño, estaba siendo engañado por una persona, por un hombre que se llamaba Simón. La Biblia dice que él tenía el arte de practicar la magia, y la gente lo tenía como Dios. La gente estaba tan engañada, que tan ciega, tan sorda acerca de las cosas espirituales, acerca de las cosas de Dios. No que faltaba la ley, no, la ley era, hermanos, predicada, enseñada en este lugar, pero la gente estaba completamente engañada. La gente tenía a este hombre llamado Simón como un Dios, y la Biblia ahí lo tiene con la D mayúscula. O sea, la gente lo tenía como el Dios que nosotros tenemos, porque otros dioses llevan la D pequeña, minúscula, pero aquí está escrito con la D mayúscula. La gente lo tenía como Dios, lo admiraba, lo amaba, lo enriquecía, pero la gente sufría, padecía, porque la Biblia dice que ahí había paralíticos, sordos, endemoniados, ressecados, tristes, amargados, enfermos, y que nadie podía libertarlos a ellos. Pero Dios estaba con la mirada ahí, en Samaria. Dios quería transformar el pueblo de Samaria, restaurar aquel pueblo, restaurar aquella ciudad, hacer con que aquella ciudad fuese no un nido de Satanás, donde Satanás podía reinar, podía zarandear a la gente, engañar a la gente, empobrecer a la gente, maldecir a la gente. Dios no quería y no quiere eso. Lo que Dios quería era bendecir a aquella gente. En cada barrio de Samaria tenía un Dios que la gente doblegaba sus rodillas y adoraba a este Dios. Era una ciudad llena de criminales. Era una ciudad, hermanos, que la droga de aquel entonces, los vicios de aquel entonces, la prostitución, ahí dominaba. Y el nombre de Dios no pasaba ni cerca de ahí. No tenía un salvo, no tenía un representante del cielo ahí. No tenía un predicador, no tenía un hombre, ninguna mujer que pudiese orar por aquella gente, que pudiese predicar el evangelio a aquella gente, para transformarlos, para bendecirlos. Porque los antepasados ya habían recibido una sentencia terrible, que aquellos que habían muerto ya estaban padeciendo en el infierno, por la causa del engaño, del pecado, de la maldición que Satanás lanzó sobre ellos. Pero Dios no quiere que nadie venga a perecer. Dios no quiere que nadie venga a sufrir. Dios no quiere que nadie venga a seguir amarrado, atado, sordo, mudo espiritualmente. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y tenga vida y paz, tenga vida y vida eterna, tenga gozo, tenga prosperidad, tenga libertad. Ese es el plan del Señor. Ese es el plan del Señor. Y aquí la Biblia dice, como Dios tiene todo bajo control, hasta el pensamiento humano, entonces Dios comenzó a actuar. La iglesia ya estaba dando sus primeros pasos. El Señor había dicho a los primeros cristianos que no se fuera de Jerusalén sin antes recibir del cielo el poder de Dios para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para abrir ojos a los ciegos, para resucitar muertos, para predicar el evangelio. Y ese tiempo